En este video vamos a analizar cómo podemos aplicar la teoría de las ondas de Elliott de forma favorable para nuestra operativa y cómo podríamos utilizarlas como un esquema adicional o como una especie de guía para nosotros poder operar en los mercados y para nosotros poder tener en cuenta esta información valiosa de una manera correcta, Y es de la siguiente forma, supongamos que nosotros tenemos nuestra formación de canales. Supongamos que tenemos un canal bajista en el gráfico semanal. Tenemos un canal bajista en el gráfico semanal y ese canal bajista, por decirlo así, es el más importante en una tendencia o es, digamos, el más significativo. Ese es el que toma más tiempo. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar este concepto? Bueno, supongamos que en el marco diario, y justamente ya pronto veremos ejemplos, tenemos una tendencia alcista secundaria, es decir, tenemos una tendencia alcista, significa que el precio a largo plazo es bajista, pero a corto plazo pues va subiendo. Entonces, digamos, el precio va por aquí, va haciéndonos un canal alcista. De hecho, que ese canal alcista perfectamente se puede operar en long, en marco diario, más que estamos hablando que la tendencia semanal es, por decirlo así, bastante grande. Y llegamos a esta zona. Supongamos que ya llegamos a esta zona. Entonces, ¿qué es normal esperar en el comportamiento crítico o en el comportamiento agresivo de mercado? Bueno, primero que nada, si sacamos nuestros puntos, por ejemplo, en un dibujo, incluso en un dibujo a mano alzada, es curioso cómo los verdaderos puntos Fibonacci coinciden con la zona crítica. Cuando nosotros llegamos a esta zona crítica de la tendencia, lo que usualmente suele hacer el market maker es crear todo tipo de trampas, lo vamos a colocar aquí, crear todo tipo de trampas para hacerle pensar al retail que la tendencia ha cambiado, Y es que les vamos a comentar una cosa importante. Una tendencia en el marco semanal es casi imposible que cambie. Es decir, puede llegar a cambiar, pero es extremadamente difícil. Nosotros, por ejemplo, hemos determinado tendencias de décadas, tendencias de aproximadamente 10, 20 años. Hemos visto varias tendencias, por ejemplo, en el caso de Forex, de tendencias, estamos grabando esto en el año 2020, tendencias desde el año 2002 en el marco semanal. Entonces es muy difícil que un buen lunes por la mañana encuentres justamente el punto en que una tendencia de 20 años, ¿sí? De 20 años llegue a cambiar. Es bastante complicado, ¿vale? Bastante complicado. Y justamente entonces, por lo mismo vamos a analizar esto. Cuando el precio llega a esta zona crítica, recuerden que la forma más sencilla de operar esto desde el punto de vista de a mediano plazo es buscar la entrada desde el 38 y desde el 23. Quiero decir específicamente desde el 23. ¿Por qué desde el 23? Muy sencillo, porque desde el punto 23, en teoría, ya la mayoría de trampas han pasado y la mayoría de problemas han pasado. Obviamente en este caso, en este ejemplo, el stop tiene que ponerse tal vez por encima del 78 y puede ser un stop muy grande, un stop muy fuerte. Obviamente pues es grande, pero si lo comparamos con los posibles targets, sigue siendo favorable. Ahora, ocurre lo siguiente, ¿sí? Ocurre lo siguiente. Nuestras estrategias también nos permiten ayudarnos a buscar entradas aquí. Y es que el precio cuando llega a esta zona, ¿sí? Cuando llega a esta zona, puede realizar lo siguiente. Puede venir a hacer un máximo fuerte. Vamos a poner aquí un máximo en color púrpura y lo vamos a poner un poquito más fuerte. Hace un máximo que tal vez sería como lo que se representa como la onda 5. Luego puede venir a hacer una caída potente, hacer una caída que incluso toca muchas veces el punto 23, por eso el stop se pone aquí y así tengas que aguantar una parte de drawdown. A mediano plazo siempre será rentable la estrategia, aunque obviamente tocaría aguantar un poco de operaciones en contra, es decir, de verla en negativo hasta que ya por fin el mercado te llegue a dar la razón.
Es decir, es posible que se llegue a generar una onda A que podría caer hasta esta zona, a veces no la cae y no te da entrada igualmente. Y luego la onda B, es decir, ese segundo testeo, es justamente lo que a nosotros nos interesa. Este segundo testeo, este segundo movimiento, este movimiento puede ocurrir de tres maneras. Puede llegar únicamente a esta parte, y ya ahorita vamos a mostrarle exactamente qué zona es esta. Puede llegar al máximo, vamos a colocarla hasta aquí y la vamos a poner en líneas punteadas. Puede llegar hasta esta zona o incluso, ¿sí? O incluso puede llegar hasta la parte más alta. Puede llegar incluso hasta la parte más alta. Todos estos tres panoramas son posibles. Y estos tres panoramas, por decirlo así, son posibles y representarían la famosa onda B. Si nosotros nos venimos a hacer clic aquí y ponemos ABC, significaría que esta caída es la onda A, este sería el movimiento de onda B y la onda C es justamente lo que esperaríamos trabajar. De hecho, que incluso podemos hacer clic en configuración y quitarle las líneas para simplemente establecer, digamos, sin tener las rayas ahí, pues, sin tener, digamos, el valor exactamente ahí. Entonces, ocurre lo siguiente. ¿Cómo podríamos buscar este panorama? Bueno, lo podemos hacer así. Si el precio llega hasta esta zona, nosotros hacemos un retroceso del máximo a este mínimo, es decir, hacia donde cayó, y ponemos nuestra zona de reversión. Ponemos punto 61, punto 78, quitamos estos valores, ponemos 1.0, 1.27 y 1.61, ¿vale? 1.27 y 1.61. Si es una tendencia semanal la que tenemos aquí, ustedes saben ya que por concepto de quiebre bajista, bueno, la zona de reversión es justamente esta, es decir, hay una gran probabilidad en el que muchos pares entre el punto 61 y el punto 78 ya por fin empiecen a caer. Hay una gran probabilidad que a partir de esta zona, muchos pares ya empiecen a caer. Entonces, ¿qué se puede hacer? Al llegar a esta zona, entre la zona del 61 y el 78, se puede ingresar, por decirlo así, con una operación. Esa operación nosotros podemos ponerle un stop loss encima del 78. Encima del 78. ¿Por qué encima del 78? Por una razón en particular. Conociendo el concepto de quiebre alcista, nosotros sabemos que si rompe el 78 se va como mínimo al 1.0. Entonces, en el 1.0 podríamos ver el comportamiento del precio, pero incluso sabemos que al hacer el quiebre alcista significa que posiblemente incluso puede llegar al 1.27 o al 1.61. Es realmente complicado que incluso una tendencia sea tan agresiva como llegar al 1.61 y el punto 78. Lo que en este caso podríamos hacer a la hora de analizar los precios, es buscar una entrada, es decir, rompiendo aquí el stop, esta zona no la vamos a comer en contra, podríamos buscar una pequeña entrada en el 1.0 porque en muchas ocasiones ya el precio en marco diario, estamos hablando que es marco diario y marco semanal lo que estamos trabajando, incluso lo podemos ver en 4 horas, pero muchas veces en esta zona el precio ya llega a caer, es decir, testeando el máximo, ya ustedes podrán identificar que aquí se nos forma una onda madre y como máximo puede llegar al 1.27. Como máximo debería llegar al 1.27 y ahí lo que se nos arma es una figura phi. Ahí ustedes saben que ahí lo que se nos llega a armar es una figura phi. Usualmente para este tipo de movimientos sería muy agresivo, muy agresivo pensar en el 1.61. ¿Es posible? Pues sí, es posible, pero sería un movimiento muy agresivo tomando en cuenta que esta línea de tendencia es una línea de tendencia semanal y es una línea de tendencia poderosa y es una línea de tendencia fuerte, ¿vale? No es una línea de tendencia que está empezando, es una línea de tendencia significativa. Ahora, ocurre lo siguiente, ¿sí? Ocurre lo siguiente.
¿Qué se puede hacer como estrategia? Bueno, como nosotros tenemos una estrategia sólida y un análisis y un criterio sólido en el precio, podemos hacer esto. Podemos buscar una entrada pequeña, por decirlo así, o acorde a nuestro capital en el 1.0, es decir, justamente en el testeo al máximo. Testeo al máximo y lo que sería una posible onda madre. Lo que sería una posible onda madre. Adicionalmente, podríamos planificar en base a nuestra gestión de riesgo, hacer una recarga en el 1.27. Posible recarga en el 1.27, operando esto como una figura fee bajista, un fee bajista. Algunas personas pensarían que esto es operar en contra de la tendencia, pero no es operar en contra de la tendencia. La tendencia principal es esta, es la bajista. Esta es la tendencia principal. Lo que estamos operando aquí es el pico más alto, de la tendencia menor alcista en contra de esta tendencia menor alcista e irnos ya a la baja con fuerza o irnos, por decirlo así, a la baja con todo, ¿no? Ahora, el stop sí se puede poner aquí arriba. Obviamente, el stop puede ser arriba del 1.61 y del 1 y del punto 78 del macro movimiento, Obviamente estamos hablando que es el 1.61 de este impulso de la onda A, pero sería el punto 78 de todo el macro movimiento, ¿vale? De todo el macro movimiento. Obviamente, si entramos aquí y este es el stop, es un rango pues significativo. Lo que pasa es que, sobre todo para operar los mercados, es un error pensar que muchas veces se puede operar poniendo un stop súper apretado o súper corto. El mercado necesita respirar, el mercado necesita espacio, pero si estamos buscando entradas en el 1.0 y en el 1.27, incluso alguien podría planificar en base a su gestión de riesgo una tercera entrada, es decir, si se meten de golpe a la primera, no pueden, no tienen margen, pero si se meten con una pequeñita entrada aquí, una pequeñita entrada acá y otra pequeñita entrada acá, pueden incluso promediar el precio y si llega el stop, como cada entrada es pequeña, ustedes pueden utilizar eso a favor suyo, ¿sí? Puedes utilizar eso a tu favor y puedes aprovecharte de esta zona y si en caso de que llegara a cruzar el stop, que sería difícil que cruce el stop debido a que estás apostando por la tendencia semanal, que es la más importante de todas, igualmente tu gestión de riesgo no tendría problemas. Y otra cosa, una ventaja de esto es que para cuando el precio llegue al punto 23, que sería por decirlo así, la zona de entrada de todos los traders swing, que igualmente es una entrada buena, ya estás con 3 órdenes en una ganancia tremenda. Y si el precio llega al 61, al 78 o incluso llega a hacer un quiebre bajista, sería una tendencia brutal. Es decir, sería un movimiento que tomaría mucho tiempo, pero en plazos mensuales o de un año, si juntas toda tu operativa, un par de operaciones de este calibre, definitivamente que aumentan muchísimo tu rendimiento y aumenta muchísimo tus resultados. Entonces, definitivamente vale la pena, vale la pena. Vamos a ver ejemplos de este tipo de operaciones y vamos a ver ejemplos de cómo podemos utilizarlo. Entonces, aquí el concepto de Elliott no es un concepto que como tal lo operamos porque sí, sino que lo usamos a favor. Otra cosa, si a nosotros esto le unimos los indicadores, recuerden que en el marco diario, para el momento en el que el precio está entre el 1.0 y el 1.27 o el 1.61, en esta zona crítica, si nuestro indicador en marco diario nos dice sobreventa, sobre compra y sobre compra, pues eso por supuesto que nos va a ayudar y nos va a permitir tener mayores argumentos a la hora de operar y tener mayores confirmaciones, ¿vale? Tener mayores confirmaciones. De hecho, que si quieres hacer un dibujo de esta imagen o tomarle un screenshot, puedes hacerlo para que, por decirlo así, aprendas este esquema y pues te pueda servir a la hora de comprender las estructuras del mercado. Bien,
Vamos a irnos entonces a la gráfica real. Vamos a irnos con Bitcoin en las operaciones de plazos más grandes. Vamos a irnos con Bitcoin en las operaciones de plazos más grandes y vamos a ver también cómo operar esto en plazos menores, ¿vale? Vamos a verlo cómo operarlo en plazos menores también. Por ejemplo, si nos vamos al gráfico semanal, si nos vamos al gráfico semanal, aquí ocurre cosas muy interesantes. Si nos vamos al gráfico semanal, por ejemplo, Bitcoin, bueno, desde el 2017 ha tenido una tendencia bajista. De hecho, que incluso si trazamos las mechas, si trazamos una tendencia siguiendo las mechas, pues aquí prácticamente se alcanza el punto deseado. Pero si lo trazamos desde el cuerpo de la vela, vean cómo el precio también rompe, vean cómo el precio rompe falsamente la zona mayor. Vamos a poner esto aquí, vamos a ponerlo de color negro. Nos vamos a mover de una vez al marco diario. Nos vamos a mover de una vez al marco diario. Entonces, nótese qué interesante cómo si lo analizamos desde el semanal, sin tomar en cuenta las mechas, pasa eso. Pero ya en el marco diario incluso lo podemos poner así perfectamente. Hay quienes trazan el canal de esta forma, tomando en cuenta las mechas más altas. Hay quienes lo trazan así, perfectamente para que incluya este máximo que está aquí en el medio, podemos ponerlo así. Al final, eso viene siendo todo muy similar. Es decir, una línea que pase por los máximos. Entonces, vean la situación, veamos la situación que hay aquí, por ejemplo. Veamos la situación que hay aquí, por ejemplo. Si nosotros venimos y trazamos un canal, bueno, en Bitcoin, cuando Bitcoin está en tendencia es difícil trazar un canal porque es un activo que es extremadamente vertical. Ahorita cuando veamos algunos ejemplos en Forex, va a ser, por decirlo así, mucho más fácil. Entonces, ven qué interesante la estructura que se forma en esta zona. Justamente, como ustedes pueden reconocer, aquí tenemos una onda madre bastante grande, bastante pronunciada y adicionalmente eso cumple con la estructura de una A, un B y todo un movimiento C que perfectamente se podría dejar aquí o más allá. Se podría dejar aquí o más allá. Entonces, aquí el concepto del doble testeo en la punta es muy importante, muy significativo. Incluso si nos vamos a las 4 horas, si nos vamos justamente a las 4 horas, vamos a ver cosillas muy interesantes. Vamos a ver cosillas muy interesantes. Analicemos este movimiento. Desde este pico máximo a la parte baja, nótese algo interesante. Es justamente la zona de reversión y la zona crítica entre el 61 y el 78, que para nosotros es súper importante a la hora de operar. Adicionalmente, vean desde este máximo hasta esta parte de acá, vean lo que se nos va a formar. Vean qué interesante lo que se nos va a formar. Y esto le sorprende a muchas personas. Esto le sorprende a muchas personas. Vean lo que se nos va a formar, una figura phi. Entonces, aquí tenemos una posible onda madre. Tenemos una zona de reversión entre el punto 70, onda madre en el marco diario, zona del punto 78. Y al mismo tiempo, si tomamos esta zona desde aquí y lo vamos a poner en un color pues saltón, vean aquí el phi que se forma. Justamente coincidiendo con lo que estábamos diciendo, justamente coincidiendo con la teoría que estábamos mencionando. Entonces, este es un ejemplo donde podríamos aplicar este concepto. Por el otro lado, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a esta zona, que ya hemos mencionado que en esta zona nosotros esperábamos que subiera, o sea, que el precio tuviera un movimiento, este equivaldría a nuestra onda A, nuestra onda B, y todo esto equivaldría al movimiento pues grande, que es el que queremos tradear. Algo importante es que eso coincide justamente con el testeo del 1.27, justamente con el testeo del 1.27. ¿Qué es lo que uno puede hacer en esos casos? Simplemente traza el Fibonacci, la entrada es en el punto 23, por ejemplo, pero debes saber que si no llega al 38, que es el primer target, bueno, en este caso si llega al 38, pones el stop en break-even, si te saca el stop, dejas que el mercado se reacomode,
y una vez que el precio incluso testea el 1.27 y vuelve a romper el 23 o vuelve a romper el 38, vuelves a ingresar porque significa que la onda B ya habría ocurrido y ya se nos viene el movimiento más fuerte o el movimiento principal.